Hola familia, un abrazo, muchas bendiciones, que esté muy bien, que el Señor los bendiga, los guarde, los acompañe y vamos a celebrar una vez más la oportunidad de compartir la palabra del Señor para que nos edifique y nos alimente en el espíritu, ¿verdad? Porque así como comemos 3 veces al día o hasta más y necesitamos constantemente hacerlo porque el cuerpo nos lo pide, de esa misma manera vamos a alimentar nuestro espíritu que igual nos lo pide, ¿verdad? Llenarnos de la palabra de Dios para fortalecerse y vamos a ponerlo en manos del Señor. Padre bendito, te damos las gracias en este momento, Señor. Te pedimos que nos limpies de toda maldad, de todo pecado, Señor, de toda iniquidad, que nos purifiques y nos santifiques, nos bendiga, nos guíe, Señor, nos llenes de tu luz, de tu entendimiento, Señor, de tu revelación, y sea tu Espíritu Santo en nosotros, Señor, guiándonos para ser edificados a través del mensaje que das con tu palabra. Te damos gracias y te bendecimos, Señor, porque es por ti que tenemos lo que tenemos y somos lo que somos. Guíanos, Señor, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 13 al 25. Primera de Pedro 1, del 13 al 25, y dice así, se llama llamamiento a una vida santa. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó a los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. Qué profundidad, ¿verdad? Es que es tanto lo que esto abarca, ¿verdad? Tanto lo que implica. Pero hay ciertos puntos, específicamente que me llamaron mucho la atención, ¿verdad? Qué importante que es que nos santifiquemos, ¿verdad? Dice la palabra que escrito está, que el Señor dice, sed santos porque yo soy santo, ¿verdad? Y que si invocamos por Padre al Señor, el cual juzga sin hacer acepción de personas a cada uno según su obra, debemos realmente procurar la santidad, ¿verdad? No podemos invocar el nombre de nuestro Señor como Padre y vivir en una constante rebelión, ¿verdad? Y conformarnos, como dice aquí, a los deseos que teníamos antes de ser llamados a la santidad. Y es importantísimo
sobre todo para ser libres, ¿verdad? O sea, qué interesante también la parte en la que dice que nos conduzcamos con temor y temblor el tiempo de nuestra peregrinación, ¿verdad? O sea, cualquiera diría, ¿verdad? Es muy fácil juzgar el plan de Dios desde nuestra carne y sentirnos a veces tal vez muy presionados o así, pero sin embargo es una peregrinación, es un acto temporal, ¿verdad? Es algo que se está gestando, es algo que se está dando, no es algo eterno. O sea, ese tiempo de temor en el cual tenemos que acercarnos a Dios, ya cuando el Señor se manifieste y estemos con Él, sabemos que no habrá más temor, ¿verdad? Porque seguimos estando sujetos a la carne, a una carne que nos lleva a pecar, a una carne que está sujeta a pasiones, ¿verdad? Descontrolada muchas veces, cosas que no son lo que Dios quiere, lo que está conforme a la santidad y a la perfección de Dios, y debemos por medio del temor de Dios alejarnos del pecado, ¿verdad? Someter nuestra carne, luchar esa lucha y ganarla, ¿verdad? Porque tenemos la fuerza del Señor. Cuando la palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, se refiere a esa fuerza espiritual que el Señor nos da para someter nuestra carne y vencer esa lucha. Pero qué importante de tener esa conciencia de las cosas a un nivel más amplio, ¿verdad? Entender que es una peregrinación. Esta vida no es todo, no es toda la existencia, no es toda la vida, es simplemente el primer paso, es un pasito temporal y que son 80 90 años en la eternidad, no es nada, ¿verdad? Entonces es una pequeña peregrinación durante la cual debemos conservar siempre el temor de Dios para conducirnos con ese temor de Dios a la santidad, ¿verdad? A la vida eterna. Y, y dice también y otra parte muy bonita que me gusta resaltar aquí es cuando dice, habiendo purificado vuestras almas en el 22 por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu Santo para el amor fraternal no fingido. O sea, ahí está diciendo tres cosas. Está diciendo por medio de qué somos purificados, para qué, ¿verdad? Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia. O sea, es por la obediencia a la verdad que mediante el Espíritu somos purificados para el amor fraternal no fingido, ¿verdad? ¿Por qué? Por la obediencia a la verdad. ¿Mediante qué? Mediante el Espíritu. ¿Para qué? Para el amor fraternal no fingido. O sea, qué interesante la línea ahí donde explica todo, ¿verdad? El por qué, mediante qué, para qué, ¿verdad? Y vemos que todo se basa en la obediencia. O sea, dice, por la obediencia fuimos purificados, la obediencia a la verdad. ¿Cuántas veces las personas que no logran someterse a la voluntad de Dios no logran conocer la verdad, no logran al mismo tiempo purificarse, no logran ese amor fraternal no fingido y todo por no obedecer a la verdad? Qué importante es ser obedientes, ¿verdad? Qué importante delante de un Dios santo y perfecto, ¿verdad? Entonces, es la esencia de esta palabra, ¿verdad? La obediencia al Señor, la santidad. ¿Qué más anhela el Señor sino que seamos justos? Y la santidad es sinónimo directo de justicia, ¿verdad? Y para terminar, recalcar lo que dice en la última parte, ¿verdad? Que toda carne es como hierba, ¿verdad? Que toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba que se seca y se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esa es la palabra del Señor, porque nos ha sido anunciada, ¿verdad? O sea, es como lo que decía antes, de que es una peregrinación, de que es algo temporal, ¿verdad? Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Está en nosotros ser sabios para optar por lo eterno, para apostar por lo eterno, para poner toda nuestra fe en el Señor, ¿verdad? Es evidente que lo que estamos viviendo es apenas algo temporal. Todos sabemos que en algún momento moriremos. Hay muchas dudas con respecto a la eternidad y a las cosas de Dios,
pero hay cosas que son simplemente evidentes, cualquiera sabe que muere, ¿verdad? Que va a morir. Y tiene sentido, ¿verdad? Que el día que moramos seamos juzgados por lo bueno y por lo malo, ¿verdad? Para que el Señor este, traiga a establecimiento las cosas eternas, las establezca, las traiga a cumplimiento, ¿verdad? Entonces es la palabra que les quería compartir para que recordemos luchar por esa santidad, someter nuestra carne y que a través de la obediencia podamos lograr ese amor fraternal, podamos lograr vencer esa lucha, podamos lograr sembrar para lo eterno, ¿verdad? Y agradar al Señor, que es lo más importante. La palabra que les tenía para compartir y que el Señor los bendiga, lo vamos a poner en sus manos como siempre. Padre bendito, gracias Señor, porque el temor de Dios, dice tu palabra Señor, que es la fuente de la sabiduría. Muchas gracias por enseñarnos Señor a cuidarnos, a temer Señor, por la santidad Señor, a luchar por eso, por esa verdad, por esa obediencia Señor, para lograr conocer la verdad y la luz y librarnos de las garras de este mundo y del pecado. Muchas gracias porque esa comunión contigo provoca, Señor, y la oración, el temor de Dios para nosotros vencer, Señor, a las tentaciones y pecados de este mundo, porque no nos podemos conformar a los deseos que teníamos en nuestra ignorancia, sino a ser santos para poderte invocar, Señor, como Padre Santo y ser santos como tú, porque tú sí lo has mandado. Te bendecimos, Señor, y te damos las gracias y te pedimos que siembres esta palabra en nuestros corazones y la traigas a su cumplimiento en nombre del Señor Jesús. Amén. Un abrazo y muchas bendiciones. Que el Señor los guarde.